Buenas tardes, Tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, Buenas profesora. tardes. ¿Logran visualizar mi pantalla, jóvenes? Sí, Miss. Buenas tardes con todos, jóvenes. Certificado de estudios de secundaria. El colegio también tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Contigo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. Bueno, les he compartido un pequeño video, ¿no? Que es del colegio para que puedan tener conocimiento con respecto a lo que nos va indicando, ¿no? Tanto de los asesores y de respecto a los tutores, ¿no? Hay que tener en cuenta respecto a ese video. A ver, hay que esperar unos minutos antes de empezar con la clase. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, jóvenes. Tan solo indicarles, ¿no? Antes de empezar con las clases, al momento que yo les pida, ¿no? Les Buenas sugiera que tardes, Miss. participen. Buenas tardes, van a tener que prender su micrófono. Caso contrario, lo vamos a tener apagado nuestros micrófonos para poder evitar, ¿no? Cualquier inconveniente o quizás interrumpir la clase, ¿no? Hay que tratar de evitar eso y para que sus demás compañeros también nos puedan ir escuchando, ¿no? Hay que tratar eso de estar apagando los micrófonos. Pero si en caso yo les pido alguna, alguna opinión, ahí sí hay que activarlo, ¿no? Y prender. O también pueden escribirlo por el chat, ¿no? Y cualquier duda que puedan tener, lo pueden ir realizando, ¿no? A través del chat. Bueno, veo acá también que van escribiendo por el chat. A ver, hay que esperar unos minutos. Jóvenes, hay que esperar, no hay que incomodarnos, hay que estar esperando, ¿no? El minuto hasta que puedan ingresar sus demás compañeros. Ya bueno, y hay algunos, bueno, si es que están algunos en el trabajo, ¿no? No hay ningún problema. Lo importante es que escuchen la clase y puedan estar participando también, quizás no abriendo, ¿no? Los micrófonos o también pueden estar escribiendo a través del chat. No hay ningún problema, no hay que participar también, como tener en cuenta que todos los tutores estamos tomando, ¿no? En cuenta de que quienes participan en clase, ¿no? No hay que estar quizás callados, hay que tratar de participar en clase, ¿no? Hay que opinar, jóvenes, y no quedarnos con ninguna duda, ¿no? Quizás podamos tener alguna duda o quizás algunas cosas que no podamos lograr comprender. Igual hay que tratar de ir indicando. Esperar unos minutos. Mientras tanto, los voy compartiendo, ¿no? Para que vayan viendo qué tema vamos a ir realizando. ¿No? Hay que estar visualizando por mientras. ¿Sí logran visualizar mi pantalla, jóvenes? Sí, profesora. Entonces hay que esperar a ver unos minutos para poder empezar con la clase. Hay que esperar, jóvenes, unos minutos, no se impacienten, hay que esperar, no hay que quizás hay algunos tienen algún inconveniente para que puedan ingresar los compañeros. Esperamos a ver unos minutos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí visualiza mi pantalla, ¿no? No hay ningún problema. No sé si tapa alguna cosa Sí, o Miss, sí, se visualiza bien. toda la pantalla logran visualizar. Sí, Miss.
Igual pueden opinar, participar si no logran visualizar, ¿no? O también pueden ir escribiendo por el chat, ¿no? Si a veces también no podamos visualizar o ver por la falla del internet, ¿no? Y en caso eso ocurriera, no logran visualizar, pueden ir, ¿no? Salen del aula virtual y nuevamente ingresen y ahí para que puedan ir visualizando, se va a ir mostrando, ¿no? A continuación. Ya, buenas tardes con todos jóvenes. Vamos a empezar con la clase. Como bien saben, al lugar indicarles, ¿no? Bienvenidos al Colegio SANE. A mi persona va a llevar lo que es el área de matemática y también lo que es el curso de razonamiento matemático. Bueno, por hoy vamos a empezar a realizar el área de matemática. El tema que vamos a ir aprendiendo es referido, ¿no? A lo que son los ángulos. No sé, quisiera saber, algunos alumnos, ¿no? Podrían ir indicando a qué se refieren ángulos, ¿no? Hay que participar, ¿no? Alguna participación, pueden ir hablando, quizás escribiendo por el chat a qué se refiere ángulos, antes de poder ir mostrándoles. Participación, jóvenes, hay que participar. Jóvenes. En todo caso, voy a ir llamando para que puedan participar. Buenas tardes, profesora. Tardes. ¿Alguna participación? A ver a qué se refiere ángulos. ¿Quién se sabe a qué se refiere? A ver, Solís, Rodas, Arlet. Amplitud de dos. ¿Hay alguien que estaba participando? A ver, lo escucho. Amplitud de dos líneas. Amplitud de dos líneas. A ver, ahí a ver otra opinión. Parte del plano formado por dos semirectas. Por ahí veo que, por ejemplo, va opinando Lozano Suyón, nos dice que son dos, no, líneas verticales y son risonda. Otro acá nos opina también Carnaval Cuellar, ¿no? Se refiere a amplitud de dos líneas unidas. Hay otra opinión que van escribiendo en el chat. Yasmín Malca nos dice es la región del plano comprendida con origen común. Muy bien, sus participaciones. Estoy tomando en cuenta, ¿no? Las participaciones que van dando. Muy bien con las participaciones. A ver, ¿alguna opinión más? Con lo que están indicando, ¿no? Si está bien lo que van indicando, ¿no? Que se refiere las dos líneas, ¿no? No sé si logra visualizar. Ya voy pasando, ¿no? Para poder ver a qué se refieren.
lo que es el ángulo. Acá nos dice que es un ángulo, es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. Por ahí había visto, ¿no? En el chat que indicaban origen común. A las semirrectas se les llama lados y al origen común se les llama vértice. Ahora el ángulo no es una figura. Corregir un momento. A las semirrectas se les llaman, o sea, lados, y al origen común se les llama vértice, ¿no? El ángulo es una figura que la podemos distinguir, ¿no? En numerosas situaciones. Esta figura nos da, o sea, la idea de elevación de una apertura de dos rectas. Y a continuación, como se está mostrando, ¿no? En realidad, el ángulo vamos a tener en cuenta, ¿no? Que va a estar unido pues por dos, o sea, semirrectas y van a tener un origen común que se llama pues el punto vértice. Lo voy a escribir. No necesariamente quizás este pequeño ángulo también podemos ir encontrando, ¿no? Tenemos que tener una recta y de esta manera también podemos ir encontrando. A ese ángulo lo podemos dar quizás cualquier valor, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un ángulo alfa, no necesariamente el ángulo alfa, puede ser otro ángulo, el ángulo beta, ¿no? O también lo podemos ir indicando el ángulo gamma, el ángulo teta. O sea, cualquier ángulo, no necesariamente va a estar, ¿no? O quizás en algunos no tan solo van a visualizar el ángulo alfa, ¿no? Pueden haber cualquier otro ángulo. No necesariamente de esa manera, quizás puede estar hacia un lado y otro lado más pequeño, ¿no? O quizás puede haber también de esta manera, va a tener que formar un ángulo de 90 grados. Ya hay que tener en cuenta, ¿no? Que ese ángulo va a ir variando. Para ello vamos a ir viendo pues a continuación todas esas variaciones que se va a ir indicando, ¿no? Es eso pues me refiero a los tipos de ángulos que se van a ir mostrando a continuación. Voy a mostrarles todo lo relacionado a los tipos de ángulos. Principalmente hay que visualizar de lo que está de la parte central, ¿no? De lo que va indicando el referido ángulo. Acá está, tenemos, ¿no? Referido a este ángulo, o sea, principalmente lo que estamos viendo, teniendo en cuenta que este punto, o sea, lo que está la O, pues es el vértice, ¿no? Hay que tener en cuenta que eso es el vértice. Otro también, o sea, los lados, en este caso, apareciendo, ya en los lados, acá faltó quizás, en los lados vamos a encontrar, o sea, el O, el OA, o sea, pero eso teniendo en cuenta que va a partir del punto O y va a llegar hasta el punto A. Otro lado también que vamos a encontrar va a ser del lado O hasta el lado B. Eso se llaman lados. Y acá está, pues, ¿no? Vamos a visualizar esta línea. Esta línea que ustedes ven que estoy resaltando, ese es el lado, pues, OA. Y otro lado es el OB. Eso se llaman los lados. Ahora, lo que es el ángulo alfa, ¿no? Es la medida que va a ir desde el punto 0 grados, ¿no? Que va a ser menor que quién, que el ángulo alfa, menor que quién, que 180 grados, ¿no? Para poder tener, pues, esos 180 grados, o sea, se va a tener que agregar hacia una recta, y todo esto, pues, recién forma, ¿no? El ángulo de 180 grados. Pero van a tener en cuenta en este caso, el ángulo alfa va a estar comprendido desde los 0 grados hasta antes de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo alfa va a ser de 1 grado hasta 179 grados. Eso hay que tener en cuenta, lo que va indicando, ¿no? Lo que es el ángulo alfa.
También otro, o sea, para poder conocer o la notación cómo se lee, ¿no? Esta figura, ¿no? Del ángulo, vamos a decir el ángulo A o B, ¿no? O también podemos decir la medida del ángulo A o B, eso es igual a ¿quién? Al ángulo alfa. Acá lo que acabo de indicarles, ¿no? Esas son las partes del ángulo que nosotros debemos de ir conociendo y lo que nos va indicando, ¿no? Cuál es el vértice, cuál es el lado, cuál es su medida, cómo es su notación, ¿no? Y en otras palabras también podemos ir indicando de cómo se va leyendo lo que se refiere pues a un ángulo. Ahora, lo que vamos viendo, ¿no? A la parte exterior de lo que está desde el ángulo, son los tipos de ángulos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en primer lugar, el ángulo adyacentes. En este caso, quiere decir que vamos a encontrar dos ángulos, uno a continuación de otro, ¿no? Que van a estar, por ejemplo, en acá nos va indicando que el ángulo alfa y el ángulo beta son adyacentes. O sea, uno a continuación de otro, o en otras palabras, van a estar juntos, ambos. Ahora, lo que es el ángulos consecutivos, ¿no? Ahí va a ir variando. O sea, va a haber ya varios ángulos que vamos a tener que ir utilizando, ¿no? No necesariamente como se está visualizando en la figura, esos ángulos, ¿no? Van a ir variando, ¿no? Vemos acá también el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo delta, el ángulo phi, ¿no? Y cada uno de ellos, si ustedes observan, están en diferentes tamaños, ¿no? Y quizás también podemos ir encontrando con mismos tamaños. Eso va variando, jóvenes. No necesariamente, todos si son diferentes van a ser diferentes. No, por ejemplo, acá yo puedo poner el ángulo alfa y el que siga también puede ser el ángulo alfa. O sea, ambos pueden ir iguales. Lo que se va mostrando, no tanto el ángulo alfa, beta, delta y phi, son consecutivos. En este caso, pues, o sea, va uno a continuación de otro. Si nosotros, por ejemplo, empezamos del lado izquierdo, ¿no? Estamos empezando, vamos a ir continuando, ¿no? Y yendo hacia dónde? Hacia el lado derecho. Si yo, por ejemplo, empecé a realizar en este lado, por ejemplo, el ángulo alfa. Acá voy a escribir, por ejemplo, yo empecé a ir indicando, por ejemplo, acá mi ángulo alfa. Entonces acá yo debo de poner ¿quién? Mi ángulo beta, ¿no? Otro pueden poner acá mi ángulo delta. Y acá finalmente pues voy a ir considerando mi ángulo phi. Pero como bien saben, nosotros estamos acostumbrados de escribir ¿de dónde? De izquierda a derecha, ¿no? De esa manera. Pero hay algunos posiblemente, como lo que acabo de escribir, lo van a realizar. Eso no hay ningún problema. Hay que tener en cuenta que sí, que van a ir una continuación del otro. Otro tenemos el ángulo agudo, quiere decir que ese ángulo agudo va a tener que ser el ángulo alfa menor que 90 grados. Lo que está queriendo indicarnos, o sea, va a empezar, en este caso, del ángulo, pues, o sea, de 1 grado, va a llegar, ¿no? Vamos a seguir avanzando hasta el ángulo 1 menos que 90, ¿qué número es? Pues es 89, entonces vamos a tener en cuenta que el ángulo alfa va a tomar desde de 1 grado hasta 89 grados. Eso se llama el ángulo agudo. Ahora, viendo el ángulo recto, ¿no? Eso pues el ángulo recto quiere indicar, o sea, que va a tener que formar un ángulo de 90 grados. Y para no estar escribiendo ya es una propiedad que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Que este cuadradito que ustedes ven, este pequeño cuadrado, eso pues es el ángulo que está formando, ¿no? De 90 grados. Y acá como se ve, por ejemplo, la letra M se refiere medida. Ahora, este pequeño, ¿no? Que ven así, este del menor y encima una línea que está medio curviada, eso se lee ángulo. Entonces acá se va a leer medida del ángulo, ¿quién? A o B. Eso es igual a ¿quién? A 90 grados. Entonces quiere decir
que si yo voy desde el ángulo A, o sea, diré desde el punto A, luego B y hasta el punto, diré desde O y hasta la B, voy a ir obteniendo pues 90 grados y eso se llama el ángulo recto. Continuar. Ahora los ángulos suplementarios. En este caso, cuando nos habla ángulos suplementarios, jóvenes, ustedes tienen que ir recordando y decirlo primero. Debe de venirse en la mente decir, ángulos suplementarios, quiere decir, si yo sumo dos ángulos, ¿no? Cualquier ángulo debe de ser igual a ¿cuánto? 180 grados. ¿Ya? Entonces, por eso acá se va observando. Si el ángulo, ¿no? Alfa, yo lo sumo más el ángulo beta, eso debe ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Que ustedes, esto de acá, el ángulo que ven, el ángulo alfa, únanlo, ¿no? Y mentalmente con este ángulo que se va formando el ángulo beta, ¿no? Entonces vamos a tener de esta manera. Yo imaginariamente voy a unir, voy a tener así. Aquí está el ángulo, la recta y medio inclinado acá. ¿Quién está a este lado? Está el ángulo alfa. En este lado, ¿qué ángulo está? El ángulo. Y que todo esto, nunca debemos de olvidarnos, eso todo vale 180 grados, ¿no? No sé si ustedes han ido visualizando. Al inicio, yo cuando indiqué en el tema, estaba ahí una tortuga, y, o sea, su caparazón estaba el transportador. Voy a regresar, ¿ya, jóvenes? Se den cuenta y ahí se visualicen y se acuerden. Está la tortuga, ¿no? La imagen. Eso es lo que ven, eso se llama pues el transportador, ¿no? Y yo sé que ustedes lo han visualizado, quizás hay algunos también lo tienen, ¿no? En sus casas. Y eso, pues, ese se llama el transportador, del cual nunca deben de olvidarse que ese transportador acá puede empezar de 0 grados y va a llegar hasta ¿cuánto? A 180. Otro también puede ser, acá ya no va a empezar de 0 grados y puede llegar a ¿cuánto acá? 180 grados. O sea, en ambos está la medida. Bien puede ser de la derecha a la izquierda o puede ser de la izquierda a la derecha, ¿no? En ambos lados vamos a tener en cuenta, ¿no? Que eso de ahí, pues, o sea, si yo voy a realizar, en este caso, ¿no? Mi ángulo, voy a tener así, pues, ¿no? Y por eso estoy dibujando, esta es la recta, y cuando yo voy a hacer una semicircunferencia, eso vale, ¿cuánto? 180 grados. ¿Ya? Y esto no se olvide, porque en algunos ejercicios nosotros lo vamos a ir utilizando, ¿no? No vayan a pensar por qué la profesora le habrá puesto esa figura, ¿no? Es porque nos ha sido útil para poder visualizar, ¿no? Referido pues al ángulo suplementario. Estábamos reivindicando, ¿no? El ángulo suplementario, ahí está. Si se dan cuenta, yo tenía, pues, ¿no? Así estaba, una recta y teníamos una semicircunferencia. Y nunca hay que olvidarnos que esa semicircunferencia vale 180 grados. Ahora vamos ahí en la parte superior donde dice ángulos complementarios. Cuando nos habla de ángulos complementarios, jóvenes, se refiere que sumado dos ángulos, ¿no? Vamos a sumar esos dos ángulos, nos va a dar 90 grados. Y suplementarios es 180 grados. Que va a haber algunos, ¿no? Hay ejercicios que también nos van a ir hablando. El complementario, suplementario, entonces rápido debemos de ir recordando, ¿no? Cuando dice complementario, sumamos dos ángulos y debe de valer 90 grados. Cuando me hablan suplementario, tengo que sumar dos ángulos y debe de valer la suma de esos dos ángulos 180 grados.
Ah, y ahora en este ángulo complementario estamos observando, ¿no? Por ejemplo, de acá, con esto lo juntamos, con esto de acá, ¿no? Cuando vamos a juntar, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener esta forma. De este lado está la... ¿Qué más? En este lado tenemos un ángulo y en este lado tenemos el otro, ¿no? En la parte acá está el ángulo alfa y en esta parte vamos a tener el ángulo beta. Se visualice, voy a borrar y voy a escribir pequeño, que puedan ir visualizando y se pueda lograr comprender y ver, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta antes de que continúe. Jóvenes, ¿tienen alguna duda? Y acá tenemos el ángulo. Si ustedes tienen así, lo pueden realizar un poco más. También pueden ir extendiendo de igual manera en esta parte. Ah, y acá está indicándonos si el ángulo alfa más beta es igual a 90 grados. Vamos a decir sí, solo si el ángulo alfa y el ángulo beta son complementarios. ¿Qué? Miss, Es que si fue está una sumando dos ángulos y eso es igual a ¿cuánto? 90 grados. ¿Ya alguien le escuchaba? A ver. ¿Alguien estaba hablando? Sí, lo escucho. sí, Miss, no entendí bien esa parte del ángulo recto. ¿Puede volver a explicarlo, por favor? El ángulo recto. Disculpe, le estaba indicando del ángulo recto, ¿no? Con respecto al ángulo recto, es como si fuera una letra L, ¿no? En mayúscula. Como si fuera una L. Ahí, para ya no poner, ya, o sea, en realidad nos dice que todo ese ángulo, o sea, está comprendido, pues, ¿no? Del punto A. De ahí voy a tener esa unión de esos dos lados, voy a tener, pues, no va a partir del punto, o sea, del vértice O, y va a llegar, ¿no? ¿Hasta aquí más? Hasta el otro punto, que es la B. ¿Y luego qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues en realidad yo en el gráfico les indiqué que se hace de esta manera, ¿no? El ángulo. Estoy volviendo a recalcar, ¿no? O sea, volviendo a un poco ponerlo más gruesito, ¿no? Esa línea para que ustedes visualicen. Yo les indiqué y eso ustedes lo pueden poner, por ejemplo, el ángulo A. ¿No? Pero por definición, nunca hay que olvidarnos que ese ángulo alfa, o sea, yo voy a decir, ese ángulo alfa es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Eso voy indicando cuando es el ángulo recto. Nunca hay que olvidarnos que el ángulo recto vale 90 grados. Pero yo no voy a escribir de esa manera mi ángulo, ¿no? Entonces, yo lo que debo de realizar en mi ángulo va a tener que ser directo. De esta manera. Voy a tener que escribir de esta manera, o sea, dibujar mis dos rectas, mis dos semirrectas, no tanto del ángulo, empezando desde el punto A, luego la O y llegar hasta la B, pero van a tener que dibujar un pequeño cuadradito. Ese pequeño cuadradito, ustedes ya sea vean, sí, o puede ser quizás en un triángulo, por ejemplo. Cuando tenemos un triángulo, voy a realizar en otra hoja, ¿ya? Para no un poco marearnos, un momento, voy a hacer otra hojita. Del ángulo recto estábamos hablando, ¿no? Yo les estaba dibujando, por ejemplo, un triángulo.
favor. Ya tienen que estar unidos todos. Juntos, o sea, los vértices. Triángulo, por ejemplo, si tienen, si ustedes observan de esta manera, este pequeño cuadradito, esto de acá también es un ángulo. Si yo lo saco así, ve. Esto de acá, eso de ahí es un ángulo. Ahora, ¿qué sucede cuando yo realizo un triángulo? Ya voy a encontrar varios ángulos. Acá puedo encontrar un ángulo, en este lado otro ángulo, ¿no? Pero nosotros, ahorita recién, estamos aprendiendo tan solo la unión de dos semirrectas, ¿no? Pero nunca hay que olvidarnos, ¿no? Que en ese pequeño cuadrado pueden no tan solo ver en un triángulo, pueden ir observando quizás en un cuadrado, ¿no? Pueden ir observando en la figura de un cuadrado. También, o sea, dibujado así. En este caso, como es un cuadrado, en todos va a valer ¿cuánto? 90 gramos. Y como es cuadrado, un cuadrado pues tiene 4 lados y también va a tener 4 ángulos. Y pero teniendo en cuenta que ese pequeño cuadradito vale 90 gramos. No sé si tiene alguna duda. Quería ir indicando a la alumna, ¿no? Que estaba ahí pidiendo la explicación del ángulo recto, que no le quedaba claro. De que continúe. Duda. Al parecer quizás no hay ninguna duda. Bueno, ya por eso ya no está ahí hablando. Voy a ir continuando con la clase. A continuación, lo que nos faltaba indicar en esto de acá son los ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Esto de acá, cuando ustedes, rápido debe de venirse en la mente, ¿no? Cuando se dice ángulos opuestos por el vértice, es como si fuera como de una persona, ¿no? Nos visualizáramos en un espejo. Entonces nos vamos viendo de lo contrario, ¿no? Entonces, es del mismo modo va sucediendo en este caso con ese ángulo también, ¿no? Vemos, por ejemplo, si en este lado vemos el ángulo alfa, a su frente pues va a tener que ser el ángulo beta, pero siempre en cuando esté de esta manera, ¿no? Como si fuera una X, pero no siempre como se va visualizando, ¿no? Puede estar de esta manera. Voy a ir dibujando acá. Puede ir variando, ¿no? Quizás así, quizás así también puede ir variando, ¿no? No necesariamente así como una X, así como nosotros escribieron. No, jóvenes. Por ejemplo, esta figura puede ir rotando, ya puede ir rotando, bien puede ser al lado derecho, puede ser al lado izquierdo, pero hay que tener en cuenta que esto de acá, si vale el ángulo alfa, esto de acá, su opuesto va a también tener que ser, o sea, suponiendo el ángulo beta. Ellos dos van a tener que ser iguales. Entonces, ¿qué voy a decir? Esa condición, tanto el ángulo alfa va a tener que ser igual a quién? Al ángulo beta. No necesariamente eso, también puedo ir indicando, quizás en este lado, ¿no? Puede estar quizás el ángulo teta, en este lado, por ejemplo, el ángulo omega. Ellos también, o sea, tanto el ángulo teta, y tanto del ángulo omega, o sea, ellos dos van a tener que ser también iguales. Suponiendo el ángulo alfa, vale, pues 25 grados, ¿no?
Si vale 25 grados el ángulo alfa, entonces también el ángulo beta va a valer ¿cuánto? Pues va a valer 25 grados. Eso es lo que nos está diciendo esta condición. Tanto ambos ángulos van a tener que ser iguales. Porque también es nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos visualizamos en un espejo, somos la misma persona, pero estamos en diferente posición, ¿no? O no es que yo me miro en el espejo y yo me estoy visualizando como si fuera otra persona. Eso no sucede, ¿no? Entonces, igualito acá en esta parte de los ángulos opuestos por el vértice también, ¿no? Van a tener que ser iguales. O sea, va a haber ejercicios, no necesariamente que les van a dar, por ejemplo, así 25 grados, ¿no? Puede ser acá, puede ir variando, puede ir ya entrando las variables, ¿no? Puede ser, por ejemplo, x más 10, por ejemplo. Beta va a ser igual a quién, por ejemplo, x más 10. Si ya me está diciendo que uno de ellos vale 25, entonces yo voy a tener que formar una ecuación. Pero para poder entender mejor, vamos a ir viendo más adelante algunos ejercicios. No, ahorita recién estamos viendo la parte, ¿no? De los tipos de ángulos. Y siempre es bueno, ¿no? Saberlo, la parte teórica. Si yo no sé la parte teórica, yo no voy a poder desarrollar los ejercicios que se puedan ir presentando. Por eso de acá todos los tipos de ángulos que estamos visualizando son muy importantes y debemos de conocer, ¿no? Ahora, otro tenemos el ángulo obtuso, ¿no? Ahí el ángulo obtuso quiere decir que va a valer, pues, o sea, el ángulo alfa va a valer de 91 grados, así voy a ir continuando hasta 179. Es lo que me dice, porque acá tengo de 90 grados, va a tener que ser menor que quién, que el ángulo alfa, y menor que quién, que 180. Entonces, quiere decir que este ángulo, el alfa va a valer ¿de cuánto? Pues va a valer de 91 grados, ¿no? 91, puede ser 92, 93 y así sucesivamente. Yo voy a ir, ¿no? Continuar hasta 179. Uno menos, pues, ¿no? Como me dice menor. Eso se refiere al ángulo obtuso. Antes de que continúe, ¿no? Si hay alguna duda, tienen esta parte que se les ha estado indicando, ¿no? Los tipos de ángulos. Podrían indicar, podrían hablar o quizás escribir por el chat. ¿Alguna duda, jóvenes? Por el chat tampoco no veo nadie que va escribiendo. ¿Alguna duda, jóvenes, antes de que pase a otro? Por ahí me indican que todo claro. Varios que van indicando que todo está bien. Recuerdo también indicarles que debemos escribir, ¿no? Nuestros datos personales para poder tener en cuenta, ¿no? Y estoy viendo quiénes están participando, estoy anotando también de quiénes van participando. Ramírez, también igual a Juliana Lozano, Cintia Mariños. Hay que participar, jóvenes, ¿no? Muy bien, que participen en las clases, ¿no? Pues no están ahí. Pueden activar el micrófono, pero por lo menos por el chat van escribiendo. Muy bien, todos me indican que está todo bien, entonces voy a continuar. A continuación les voy a ir mostrando un poco quizás agregarles, ¿no? Y darles a conocer referido a lo que es el ángulo complementario y suplementario. Acá tenemos, ¿no? Si el complemento del ángulo alfa, ¿no? O sea, si yo veo sí, ¿no? La C se refiere complemento. Ahora el ángulo alfa, ¿no? Y eso pues es el complemento de
alfa. O sea, se lee complemento de alfa. Esto de acá que ustedes están visualizando, esto de ahí se lee pues el complemento de alfa. Como bien sabemos, o sea, nosotros debemos de tener en cuenta también, ¿no? Yo ya les he ido indicando, cuando habla pues de complemento, quiere decir que voy a sumar dos ángulos y esa suma va a valer 90 grados. Entonces acá el complemento de alfa, eso va a ser igual a ¿quién? A 90 grados menos alfa. Ahora, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, en este caso ya va a aparecer dos complementos, ¿no? Acá yo tengo, o sea, un solo complemento, acá hay uno solo, y acá yo ya veo dos complementos, ¿no? Si yo tengo tan solo un complemento, voy a decir 90 grados menos el ángulo alfa. Pero si yo tengo dos complementos de cualquier ángulo, no necesariamente alfa, puede ser beta, teta, gamma, cualquier ángulo, eso va a ser igual ¿a quién? Al ángulo que me indican. Por ejemplo, si me indican en este caso, por ejemplo, beta, entonces acá tiene que ser beta. Ya va a ir variando ese ángulo, jóvenes. No vayan a pensar, ah, pero si en las preguntas está con otro ángulo. No, eso en forma general se va indicando, ¿no? Esos los ángulos. Ahora, acá nos está indicando lo siguiente. Si en este caso no vamos a tener, por ejemplo, n complementos, o sea, n veces se va a repetir pues el complemento de cualquier ángulo, ¿no? Si nos da la condición, si n es par, en forma resumida ya para poder ir obteniendo el resultado, nos va a salir el ángulo alfa, ¿no? Pero si n es impar, vamos a decir 90 grados menos alfa. Y lo único, pues recordarse, ¿no? Ah, cuando es 1, se refiere impar, va a ser 90 grados menos alfa. Si es 2, puede ser 2, 4, 6, 8, 10, o sea, en par, voy a ir obteniendo el ángulo que me indican. En este caso es beta. ¿No? Eso es con respecto al complemento. Ahora, si yo tengo, si el S de beta, ¿no? Se refiere, pues, es el suplemento de beta. ¿No? Ese suplemento de beta, igual manera que el anterior, o sea, nos van a ir dando condiciones, ¿no? Primero, por ejemplo, si yo tengo un solo suplemento, voy a decir 180 grados menos beta. Pero sí, ¿qué sucede ya cuando yo tengo, o sea, dos, ¿no? Dos suplementos. Ah, cuando es dos suplementos voy a obtener tan solo del ángulo beta, ¿no? Puede ir variando, no necesariamente puede ser beta, puede ser teta. Entonces, si es teta, voy a decir 180 grados menos el ángulo teta. Igual acá también puedo ir variando. Puedo decir quizás gamma, ¿no? Si tengo el suplemento, suplemento de gamma, va a ser igual a ¿quién? A gamma. ¿No? O sea, el ángulo que me van a ir indicando. Y acá me están dando la condición. Si n es impar, o sea, se refiere si es un solo, no puede ser 1, 3, 5. Cuando es par, ¿no? Entonces sería 2, 4, 6. Cuando es par, voy a decir beta, o el ángulo que me indique. Ahora, si n es impar, voy a ir indicando, va a ser 180 grados menos beta. Estos dos que les acabo de indicar, es muy importante que ustedes tienen que ir aprendiendo, ¿no? Para que puedan ir desarrollando los ejercicios que se puedan presentar. Otro también, ¿no? Tenemos que saber referir a bisectriz de un ángulo. Cuando nos habla bisectriz, se refiere, ¿no? Que un ángulo que vamos a tener lo vamos a dividir en dos partes iguales. Por ejemplo, si el ángulo vale 50, por ejemplo, todo esto vale 50, ¿no? Todo eso vale 50. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a dividir en dos partes iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este pedacito, hasta estas líneas que ustedes ven puntos suspensivos, ¿qué cosa es? Es la línea o es el punto de la bisectriz que está indicándonos que está partiendo en dos partes iguales. Si estoy diciendo que todo el ángulo de A o B vale 50, entonces de A o M va a valer ¿cuánto? Pues la mitad de 50. ¿Cuánto es? 25. Entonces la otra mitad también va a valer ¿cuánto? 25 grados.
Ya, todo va a ser pues con grados. Eso de ahí no va partiendo en dos partes iguales. ¿No? Eso es importante. Ahora acá vamos a decir tanto el ángulo alfa, o sea, está queriendo decir esto de acá. Voy borrando. Vamos a tener en este caso, junto a que todo esto va a ser alfa. Entonces el otro lado va a ser ¿quién? El ángulo alfa. Una pequeña línea, ¿no? Y nos dice, si solo si o m es bisectriz. Quiere decir que está partiendo en partes iguales. Ahora, par lineal. Tenemos el ángulo A o B. Ahí está. ¿Quién es? Es esta de acá. A o B. Es esta de acá. Y el ángulo, ya esto de acá que estoy ahí encerrando, eso se lee ángulo. Nunca hay que olvidarnos, eso es ángulo. Forma, expresando, ¿no? En forma matemática. Tenemos otro que nos dice B o C. B o C. ¿Qué cosas son? Son suplementarios. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a sumar el ángulo alfa más el beta. ¿Cuánto vale? 180 grados. Y eso es lo que les he indicado, ¿no? Lo que les acabo yo de indicar ya en el anterior. Ahora, además, el ángulo A o B y el ángulo B o C son adyacentes. O sea, uno a continuación de otro. También teniendo en cuenta que la figura va a representar un par lineal. Ahora, en lo que es el par angular, se refiere, ¿no? En este caso vamos a tener el ángulo A o B, ¿no? El lado, por ejemplo, AO vale A, el lado OB vale B, y también tenemos el ángulo alfa. ¿Qué vamos a decir? El OA y el OB, estas líneas que están encima de tanto cada uno de ellos, está queriendo decir, pues, voy a partir del punto O, voy a llegar hasta el punto A. Igual acá, voy a partir del punto O y voy a llegar hasta el punto B. Es lo que nos dice esta pequeña línea que ustedes ven encima de esas letras. Esos son los lados. Ahora, las medidas longitudinal son ¿quiénes? Pues, o sea, se refiere a lo cuánto miden, ¿no? Entonces, el OA vale A y el OB vale B. Esas son las medidas. Ahora, lo que es las medidas angular, voy a decir la medida angular de quién a OB es igual a quién a alfa. O en otras palabras, ¿cuál es el ángulo? ¿No? Es alfa. Ahora vamos a ver, ahora sí, ejercicios de aplicación. Antes de que pase, ¿tienen alguna duda en la parte teórica que se ha ido indicando? A ver, en el chat voy a ver si es que tienen alguna duda, alguna consulta. Posiblemente que hayan ido escribiendo, ¿no? Si tienen dudas también. Bueno, estoy visualizando, no hay ninguna pregunta en el chat. Ahora vamos a ver los ejercicios de aplicación. 1, ¿no? Nos dice la diferencia entre el triple del suplemento y el doble del complemento de la medida de un ángulo es igual al septuplo de la medida del ángulo. La pregunta dice, ¿cuánto mide el ángulo? Y tenemos ahí alternativas. En este caso, ¿no? Nosotros debemos de ir expresando, ¿no? Para la resolución, tenemos que ir expresando en forma matemática. En otras palabras, lo que estoy queriendo indicar, que debemos de ir expresándose para poder plantear, ¿no? Y formar ecuaciones y de esa manera, pues, ir desarrollando. Porque acá nos indica, ¿no? La diferencia entre quién, entre el triple del suplemento. Nosotros debemos de saber, pues, a qué se refiere triple, ¿no? El triple, pues, se refiere al número 3. O sea, nos está diciendo el triple del suplemento. ¿Suplemento a quién es? Ese. Ahora, la palabra del se refiere a una multiplicación. Que ellos de ahí, ¿con quién voy a restar? Voy a restar ¿con quién? Con el doble del suplemento, del complemento me indica, ¿no? El doble se refiere al número 2, complemento de quién? De la letra C. De la medida de un ángulo. Entonces, quiere decir, para cada uno de ellos vamos a ir considerando un ángulo, ¿no?
Para ello, pues nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? Que cualquier ángulo lo pueden ir considerando. En este caso voy a tomar en cuenta, por ejemplo, que sea el ángulo teta. O sea, voy a decir que es el ángulo teta, pero ese ángulo que acabo de escribir, yo los voy a escribir en esta parte. Ahí. ¿No? Este ángulo se va a ir distribuyendo tanto para el suplemento y también para el complemento. Es lo que me está diciendo. Entonces, como ya lo puse, esto de acá ya lo voy a borrar. ¿No? ¿Qué me dice más? Es igual. Ah, entonces tengo que poner igual. Al sextuplo se refiere a quién? Al número 6. ¿No? Esto de acá igual. Vamos a poner igual al sextuplo número 6 de la medida del ángulo. O sea, 6 veces de quién? De la medida del ángulo que sería el ángulo teta. Lo que acabo de escribir vamos a poner pues a continuación y ahí está. El triple de quién? Del suplemento del ángulo teta menos 2 veces el complemento del ángulo teta. Eso va a ser igual a quién? A 6 veces del ángulo. ¿No? De esa manera se va expresando. Si yo trato de escribir encima de cada letra, es para que ustedes entiendan, ¿no? Y puedan ir expresando en forma matemática. Una vez realizado, ¿no? Eso de ahí, vamos a ver primero. ¿Se acuerdan que yo les había puesto así, encima de cada suplemento, yo les puse, si cuántas veces hay acá, hay un solo suplemento, yo les había puesto, por ejemplo, encima uno, ¿no? ¿Y qué decía eso de ahí? Pues que el suplemento del ángulo teta, eso es igual a ¿quién? ¿Es igual a quién? Cuando n era impar, cuando n era par. ¿Qué es lo que decía? Cuando era impar, poníamos, como es suplemento, va a ser 180 grados. Y voy a restar ¿con quién? Menos el ángulo que me está indicando. Ahora, cuando yo voy a hablar de complemento del ángulo, también como es 1, en este caso es 1 y es impar, o sea, el n es impar, acá complemento, nunca olvidarnos que vale 90 grados, menos el ángulo que indica, me está indicando el ángulo. Eso de ahí que acabo de escribir, vamos a reemplazar, ¿para qué? Para poder desaparecer y ya nos queden, o sea, en números y en el ángulo. Ahí está. Voy a decir 3 veces de quién? Suplemento del ángulo teta. Estoy diciendo acá que vale 180 grados menos teta. Entonces acá voy a ir escribiendo 180 grados menos el ángulo teta. Luego viene menos, ¿quién? 2 veces el complemento de teta. Y acá lo acabo de escribir. Vale 90 grados menos el ángulo teta. Ahí está, 90 grados menos el ángulo teta. Y ese es igual a ¿quién? A 6 teta. ¿Qué hago luego? Tengo que tratar de desaparecer esos paréntesis. Este número 3 va a pasar a multiplicar tanto el número 180, igual manera al ángulo. Igual acá el número 2 va a pasar a multiplicar a 90 grados y también al ángulo. Y de esa manera voy desapareciendo los paréntesis. Yo multiplico 3 por 180, sale 540. Ahora voy a, acá viene baja la resta, ¿no? En este caso se multiplica más por menos, nunca olvidarnos las leyes de signos. Como son diferentes, el resultado pues es negativo, ¿no? O sea, me refiero a los signos, como son diferentes, es negativo. Y ahora 3 por teta sería 3 teta. Menos ¿quién? 2 por 90 grados es 180 grados. Ahora, si yo multiplico menos por menos, como estos signos son iguales, ¿no? Mi resultado acá, mi signo va a tener que ser positivo. Y luego multiplico 2 por teta, sería 2 teta. ¿Igual a cuánto? A 6 teta. ¿No? Hay que tener en cuenta acá las leyes de signo, ¿no? Nunca olvidarnos. Si yo multiplico 2 signos iguales, mi resultado me va a salir positivo. ¿Qué quiero decir? Si yo multiplico más por más, es más. Si yo multiplico menos por menos, es más. Si yo multiplico signos diferentes, puede ser más por menos o menos por más, mi resultado me va a salir negativo. Eso hay que tener en cuenta. Y se dan cuenta acá también, lo que les indicaba, ya desapareció los paréntesis. ¿Qué voy a hacer luego? A un lado voy a ir colocando los que tienen signos, disculpen, los que tienen los ángulos y a un lado los que son los números. Es lo que voy realizando. ¿No? Pero en acá, en primer lugar, junta 540 grados menos 180. Luego, ¿qué he hecho? Menos
3 teta con más 2 teta. ¿Qué hago? Como ellos dos tienen signos diferentes, voy a restar, ¿no? 3 menos 2, o sea, voy a restar mayor y número menor. Sería 3 menos 2, 1. Cuando es 1 ya no es necesario escribir bien el ángulo teta. Ahora sí, este ángulo teta va a pasar al otro lado a sumar. Y cuando yo resto 540 menos 180 me sale 360. Eso es igual a ¿cuánto? A 6 teta. ¿Más quién? Más el ángulo teta. Luego, ¿qué hago bajo 360? Eso es igual a ¿quién? A 7 teta. ¿Qué hago luego con el valor de 7? Va a pasar a dividir. Sería 360 grados. Dividir entre 7, eso es igual a ¿cuánto? A teta, ¿no? Y ahí estamos obteniendo como resultado, en sí salen en números decimales, que es 51,42, es igual a teta. Y eso sería nuestra respuesta. Vamos a ver otro ejercicio. Acá nos dicen los ángulos consecutivos, tanto de la OB, BOC, COD, DOA, son proporcionales a los números 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir cuando es proporcionales? Que acá de A o B va a valer el ángulo, o sea, 1, ¿no? El que sigue, B o C, va a valer 2, o sea, una continuación de otro va a valer, ¿no? De cada uno de ellos. Y nos pide calcular ¿quién? El ángulo DOA. Y tenemos ahí alternativas, veamos en la resolución, y para ello estamos observando, ¿no? Primero se va, como es consecutivos, una continuación de otro, ¿no? Pueden empezar de esta manera, o puede ir girando la figura, no necesariamente como estoy mostrándoles. Acá tenemos el vértice, ¿no? El A o B, acá está A o B, en este lado tenemos que vale pues 1, ¿no? Y como son proporcionales, lo vamos a ir colocando con una constante K, ¿no? Entonces sería un K. Ahora el B o C, acá está B o C, ¿vale cuánto? Sería 2K, ¿no? Y el que sigue C o D va a valer ya pues 3, y ahí está, C o D vale 3K. Y finalmente el DOA va a valer pues 4, ¿no? Pero sería 4K. Y como bien saben, o sea, ustedes nunca deben de olvidarse, una circunferencia, si sabemos que la mitad de una circunferencia vale 180 grados, y si le aumentamos otra a la mitad, más 180, sería 360. Entonces vamos a tener en cuenta que todo este ángulo, cuando nosotros, ¿no? Vamos a tener que sumar, ¿cuánto va a tener que valer? 360 grados. Vamos a hacer a continuación, ¿no? Formamos esa ecuación, 1K más 2K más 3K más 4K va a ser igual a ¿quién? A 360 grados. Ahora sumando 1 más 2 más 3 y más 4 nos sale 10. Y como todos tienen términos semejantes que es la K, lo vamos colocando acá. Ese es igual a ¿cuánto? 360 grados. ¿Qué hago luego? Este valor de 10 que está multiplicando. ¿Qué hago, jóvenes? ¿Qué realizo, jóvenes? ¿Están ahí? Se divide. Muy bien, se va a pasar a dividir, ¿no? El valor de 10 va a pasar a dividir ¿a quién? A 360 grados. 360 grados dividido entre 10 va a valernos ¿cuánto? 36. Pero a nosotros, ¿qué nos piden calcular? Nos piden calcular el DOA, ¿no? Entonces, DOA, ¿cuánto vale? Pues es esto, 4K. ¿No? Entonces vamos a decir, como vale 4K, si estamos encontrando que K vale 36, ¿qué vamos a realizar? Multiplicamos por 4. ¿Y eso cuánto nos va a salir? 144 grados. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes. En caso no la tuvieran, bueno, en las siguientes clases vamos a ir continuando, ¿no? Desarrollando más ejercicios. Por esta vez sería pues todo, ¿no? Con respecto. A ver, un momento. Sería eso todo con respecto a la clase del día de hoy. Muchas gracias, jóvenes. Más bien, gracias por su atención. Cualquier duda igual, no dejen de comunicarse a nuestro número de celular. Ya, muchas gracias, jóvenes. Ya nos estaremos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego con todos. Hasta luego, Miss. Hasta luego.